¿Quién es usted? Soy yo, Rosa. Vine a ayudarte. ¿Ramón? ¿Qué haces aquí, Ramón? Shh. No me llames así. Llámame Ramiro González. ¿No ves que ando de incógnito? Es mejor que te vayas, no quiero más problemas. A ver, escúchame. Me arriesgué mucho para venir a verte. Me están buscando. No sé si los Sotomayor ya pusieron la denuncia, pero estoy casi seguro que soy un prófugo de la justicia. Ah, entonces vete antes de que vean tu foto por ahí, te reconozcan y te dejen refundido en el bote. A ver, no seas malagradecida, Rosa. Vine a ayudarte. ¿Tú? ¿A mí? Pues claro, piénsalo. Tú y yo somos iguales. No, yo no me parezco en nada a ti, Ramirito. A los dos nos han acusado injustamente. Nos culpan de cosas que no hicimos. Los Sotomayor creen que soy un violador y por lo que he visto en las noticias, a ti te acusan de asesina. Por eso, vine a proponerte acabar con los que nos han hecho daño. Tú tienes que vengarte de esa gente que te metió aquí adentro. Y yo tengo que cobrarme todas las que me hizo la resbalosa de Margaret. Ni las lágrimas ablandaron al jurado. Esa mujer se va a pudrir en la cárcel. Brindemos por eso. ¡Salud! ¿Te imaginas nuevos titulares para Venus? Que cada día se hunde más. Todo este escándalo de Rosa Puentes está afectando las ventas de Venus. Chequé los números y sus ventas están por los suelos. Claro, y van a bajar más. Ya verás. Venus va a quebrar. Y mira, va a venir así, derechito a mis manos. Bueno, detective. ¿Cómo? ¿Todavía no sabe nada? Pero no puede ser. Ponga a varios asistentes a trabajar en ello si es necesario. Pero mi hija tiene que aparecer. Nada de Lucía. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Mis hijos me van a matar, Sergio. Mira, José Ignacio. Justo cuando logro que regrese a la presidencia de la compañía, sale a reconocer al escuincle ese de Rosa como su hijo. ¿De verdad le va a pedir la renuncia? Si insiste en darle mi apellido a ese mocoso, no lo quiero ni aquí ni en mi casa. José Ignacio se muere para mí. En la primera audiencia del juicio de Rosa Puentes, la Fiscalía se anotó puntos con el testimonio de Margaret Bridges, quien fuera la directora del internado de señoritas en donde creció la acusada. Todo parece indicar que Rosa fue una niña muy problemática. Hola, José Ignacio. Te traje chocolates. Dicen que ayuda a subir los ánimos. Quiero celebrar todo lo que queda del día y premiarte esta noche. Hacerte el hombre más feliz de este planeta. Pues me encanta ese plan, Margaret. Quiero toda tu pasión hoy. Necesito poner mi cabeza en orden. Sí. ¿Papá? Ay, perdón. No, sí, perdón. Yo no quiero hacer pactos contigo. Te conozco muy bien y sé que solo ves por tus propios intereses. ¿Quieres que te haga un recuento de lo que has hecho? En el internado tratabas de seducirme. Luego me quisiste chantajear, cobrándome el favor de quedar en el registro como papá de gordito. Después... Bueno, ya, párale. Sé perfectamente que no soy ningún santo. ¿Qué crees que te diga? ¿Que me arrepiento de todo lo que he hecho? Pues no. La vida es una guerra y hay que pelearla. Solo que... Bueno, antes estaba en el bando equivocado. Yo no quiero guerras. Ya estoy harta de eso. Pues te tengo malas noticias, que la guerra ya te la declararon. Y si no te defiendes, pierdes. ¿Se le ofrece algo a la señora? No, si yo no toqué. Mira, Ramirito, me estoy defendiendo, ya tengo un abogado. A ver, ¿tú de verdad crees en la justicia esa de abogados y fiscales? Por favor, Rosa, no seas ingenua. Los Sotomayor son de la gente que toma la justicia en sus manos. Si no te hunden en el juicio, te hunden después. Y el chamaco te lo quitan. De eso no tengas duda. No, eso ni lo digas. Ay, esa es mi peor pesadilla, que el niño se críe con Bárbara, imagínate. Entonces deja que te ayude a salir de aquí. ¿Y a cambio de qué?
a cambio de que me ayudes a vengarme de Margaret. A mí no me interesan tus venganzas, lo siento. Pues para que sepas que he cambiado, ayudé a la vieja de Rosaura. La salvé del infierno. Está tardando mucho el servicio, ¿no te parece, mi tigre? Lo normal, Margaret. No, más de lo normal. Perdón, pero me voy a quejar, de verdad. Joven. Margaret, ya viene, cariño. Oye, vas a decir que estoy loca, pero ese mesero era idéntico a tu hijo. ¿A Martín? Sí, a Martín. Martín nunca trabajaría, y menos de mesero. O sea, si llegara a ser en un caso muy lejano, yo hubiera roto toda la vajilla, hombre. María Corina, muchas gracias por los chocolates, pero no esperaba verte por aquí. Estaba muy al pendiente de ti. Lo que pasa es que al principio no te dejaban recibir visitas. Bueno, solo a la familia, claro. No entiendo. A ver, siéntate. ¿Estabas preocupada por mí? Sí, claro que estaba preocupada por ti. Eres mi nuevo jefe. No te quiero perder sin haber empezado a trabajar en las nuevas colecciones de Aqua. Ah, por cierto, te las quiero enseñar. A ver. Mira. Te traje catálogos de distintos diseñadores que están interesados en trabajar para nosotros en Aqua. Pensé que igual y te distraería un poco ver las muestras. Vamos a ver. Rosaura, estás muy bonita. Te voy a traer tus joyas y tu ropa porque hoy mismo vas a salir de aquí. Vas a ver que mañana no te acuerdas de este lugar. Sí, Leticia, por favor, sácame de aquí. Este lugar es una pesadilla. Rosaura, ¿me estás mirando? ¿Tú ves? Sí, Leticia. Yo puedo ver. Sí. Y te pido, por favor, que me saques de aquí rápido. Tengo que ir al juicio de Rosa. Tengo que testificar a su favor. Pues bueno, muchísimas gracias. Tu padre quiere convertirnos en la empresa de lencería número 1 del mercado. Así que primero muerta que fallarle a Gerardo Altamirano. De verdad, muchas gracias. Gracias por los chocolates, gracias por todo este interés por la empresa, por mí, pero este no es el momento. Ay, no te preocupes, José Ignacio. Discúlpame si soy inoportuna. Lo único que quiero que sepas es que cuentas conmigo para todo. No te voy a defraudar. Voy a velar por los intereses de Aqua como si mi apellido fuera Altamirano. Seguimos transmitiendo la noticia de que el juez de la causa decidió posponer la audiencia. Yo estuve ahí en los tribunales, en el juicio de Rosa. Caray, ¿tú? ¿Y eso por qué? Es que Bárbara me pidió que la acompañara. Ella le tiene un profundo odio a esa muchacha. Sin embargo, a mí, no sé, Rosa Puentes me da como lástima. La verdad es que siento mucha pena por ella. Margaret encerró a la vieja en un psiquiátrico. Para ella, Rosaura es un estorbo en todos sus planes de quedarse con todo. No puede ser. ¿Pero cómo pudo hacer eso? Pues no conozco bien los detalles, pero puedo averiguar más cosas, claro, si deseas pactar conmigo. A ver, ¿a mí quién me garantiza que no me vas a traicionar? Esa es tu naturaleza. Ay, Rosa, mira, tú y yo no somos amigos, pero tampoco somos enemigos. Y si sabes algo de mí, es que no ando con rodeos. No soy como Margaret. Bueno, ¿y qué va a pasar con Rosaura? ¿La tenemos que sacar de ahí? Ya su familia sabe dónde está. Ellos la van a sacar. Te dije que ahora juego para tu equipo. Pues sí, me parece bien lo que hiciste. Pero no creo que se pueda... Bueno, piénsalo. Mira. Tómala. Me he arriesgado mucho por ti. Ahí está mi teléfono. Dile a tu abogado que me llame. Yo voy a seguir con mis planes de hundir a Margaret. Piénsalo. Si me ha hecho daño a mí, también a ti. Esa mujer no es buena para nadie. Se acabó su tiempo. Bueno, gracias por venir, Ramiro. Oye,
Presenta, ¿no? ¿Qué es eso? Una torta. Ahora la estrategia es hacer crecer a Venus. Tenemos que quebrar Aqua y apoderarnos de la empresa. ¿Y cómo piensas que debemos hacerlo? Espionaje industrial, robándonos sus ideas. Nada nuevo. Conozco muy bien esa táctica. Créemelo. Amor, tenemos que aprovechar que José Ignacio está convaleciente. Es el momento más oportuno para infiltrarnos. Qué bueno que se llevó Martín a la hija de Gerardo. Al menos herimos el orgullo al macho de su padre. ¿Sabes cómo me gusta que esté sufriendo? Oh. Oye, de veras que este restaurante es lento, ¿eh? Aún no traen la orden de comida. ¿No es extraño? Señora. Sí, la verdad, sí. Ay, señora, por favor. Oiga, discúlpeme, pero es que una hora para que trajeran el champaña y ahora la comida no la han traído. Mira, en la mesa no hay pan, no hay cubiertos, no hay nada. Permítanme un momentito. En este momento tomo yo las riendas de este asunto. Se lo voy a agradecer. Claro que sí. Un momento, por favor. Muy amable, Gracias. ¿Me quieres explicar qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con la orden de la mesa 7? Ah, ya va a salir. Ya va a salir, ¿verdad? La de ¿Ya la está la comida? Ya, por favor. Pues ya de una vez, llévasela. No. ¿Qué tan lento? No, mire, que se lo lleve alguien más. Sí, es que a mí me da mucha vergüenza. Es mi primer día de trabajo, por favor. Mire, yo barro y trapeo, no se preocupe. Yo me arreglo de todo este desorden, ¿sí? Sí, por supuesto. Por favor, la comida de la mesa 7. Y claro que te voy a cobrar todo este desorden. Ahora dame algo para llevarle a estas personas. La jarra, me quiero morir contigo. ¿Sabes, José Ignacio? No te conozco mucho, pero soy buena para leer a las personas. Tengo eso que le llaman sexto sentido. Y la verdad es que puedo ver por qué se enamoraron Rosa y tú. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Te acomodo el asiento? ¿Estás bien? Sí. Mira, tú pareces un hombre mucho más profundo de lo que pareces. Sentimientos nobles. Y ella es una guerrera que ha superado muchos obstáculos en la vida. Sigue luchando por defender a un niño que ni siquiera es de ella. La verdad es que sí, te mintió. Pero ¿quién le puede culpar? Yo, por retener a mi lado un hombre como tú, también haría cualquier cosa. ¿Otro? No, era uno. Ok. María Corina, ¿qué estás haciendo aquí?